Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: Nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Realmente dos versículos en la cual Jesús habla con claridad sobre el ayuno, contestándole a los discípulos de Juan que les preguntan que por qué no ayunan sus discípulos, los discípulos de Jesús, mientras que ellos, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunan. El novio está con ellos. No hay necesidad de ayunar, porque realmente cuando ayunamos es para implorarle a Dios con nuestros ruegos, con nuestras oraciones, con nuestro sacrificio, pero ellos estaban con el mismo Dios junto a ellos. El Hijo de Dios es uno con el Padre y Dios estaba con ellos. Entonces no tenían la necesidad de ayunar. Vemos aquí que es importante el ayuno. El mismo Jesús ayunó por 40 días y 40 noches en el desierto. Pero también era porque era una misión muy especial que él iba a llevar a cabo. Iba a llevar todo el peso del pecado de la humanidad encima de él. Y ese ayuno lo preparó a él de tal forma en que fue fortalecido para cargar con todas nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestras faltas. Pero el ayuno en realidad que agrada a Dios es el que nos dice el mismo Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 58. Ese es en realidad el ayuno que agrada a Dios. Y si hacemos una comparación sobre el tipo de ayuno que se referían los discípulos de Juan, era quizás privarse de comer, privarse de alguna bebida, algún deleite que ellos tenían, alguna práctica, quizás no hacerla por un tiempo. Ese era el sacrificio del ayuno que ellos se referían, pero Dios le contesta realmente que mientras Dios está con ellos, con sus discípulos, ellos no necesitaban ayunar. Y en este capítulo 58 de Isaías está claramente confirmado lo que nos dice el mismo Jesús en muchos de sus enseñanzas. Por ejemplo, en el capítulo 25, ¿verdad?, de Mateo, que nos habla sobre cuando lo vieron desnudo, le vistieron; cuando lo vieron hambriento, le dieron de comer; cuando lo vieron sediento, le dieron
de beber. Cuando estuvo enfermo lo visitaron. Cuando estuvo en la cárcel lo visitaron. Realmente se confirma que eso es lo que agrada a Dios. Si podemos hacer esos tipos de ayuno, cuando hemos olvidado a los enfermos, cuando hemos olvidado a los presos, cuando vemos a alguien con hambre y no le damos de comer, cuando le vemos sediento y no le damos de beber, cuando lo vemos falto de ropa y no le damos un abrigo. Ese es un tipo de ayuno también que puede ponerse en práctica porque lo confirma en Isaías 58, especialmente el versículo 6 y 7, que dice: ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Ese es el ayuno que agrada a Dios, en realidad. Porque si vamos a hacer un tipo de ayuno donde nos vamos a olvidar de todo esto que el Señor nos dice que es el verdadero ayuno, entonces el ayuno no tiene gran valor. Porque si estoy haciendo un ayuno de sacrificar quizá algo que me gusta comer, estoy haciendo ese sacrificio ayunando, evitando comer ese alimento, esa fruta, ese dulce que me gusta tanto, estoy sacrificando eso, mas sin embargo, cuando encuentro a alguien que necesita realmente mi ayuda, le voy a negar mi ayuda. Pasará entonces como aquel levita y aquel sacerdote que pasaron por el camino y vieron a aquel hombre que fue asaltado y dejado por muerto en el camino, y ellos siguieron de largo. Entonces me pareceré a ellos y no me pareceré más bien al buen samaritano que se detuvo y sanó las heridas de aquel hombre herido y necesitado y cuidó de él. Para mí ese es uno de los ayunos que nos dice el Señor en Isaías 58 que le agrada. Si nosotros podemos reflexionar en este tipo de ayuno que nos indica el mismo Dios a través de el profeta Isaías, porque Dios hablaba a través de su profeta. Era la manera de cómo él se comunicaba. Y él está diciendo aquí que si no rompemos las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libre a los oprimidos, romper toda clase de yugo. Estos son los ayunos que agradan a Dios. Yo puedo evitar de comer lo que me guste por un día, 2 días, 3 días y hasta 40 días, los 40 días de la Cuaresma. Evitar ver televisión, ocupar el tiempo en estudio de la palabra, mucha oración. Pero realmente si no tengo en consideración lo que Dios me pide
y me olvido de esto que debo hacer que agrada a Dios, entonces mi ayuno no tendrá tanto valor, porque estoy siendo realmente injusto con las personas, ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la comunidad donde vivo. No estoy poniendo esto en práctica, que es lo que agrada a Dios. Entonces, ¿de qué me vale estar 40 días sin ver televisión? Estar una semana sin comer arroz con habichuela. Si estoy haciendo estas cosas que Dios me dice que son las cosas que le agradan a Él. Por eso hay que llevar el balance. El ayuno es importantísimo, pero hay que saber realmente que cuando se está en ayuno de cualquier alimento o algo que queramos ofrecer al Señor por nuestras faltas, por el bien de otros, de intercesión, nosotros tenemos que tener siempre presente esta lista de cosas que nos dice el Señor, que es el verdadero ayuno. ¿Y qué mejor tiempo para reflexionar sobre el verdadero ayuno? Dice que cuando nosotros hacemos eso que le agrada a Dios, entonces tu luz surgirá como aurora y tu herida sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Así que estos discípulos de Juan se quejaban de que los discípulos de Jesús no ayunaban como ellos y los fariseos, pero que el maestro, el novio, estaba ahí. ¿Cómo era posible de que ellos estuvieran de luto, estuvieran tristes, teniendo realmente al Dios con ellos? Muchas veces, cuando no se tiene una intimidad con Dios, cuando no se tiene una relación personal con el Señor, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, el ayuno realmente puede ser bien efectivo, dependiendo la clase de ayuno que hacemos. Si hacemos este ayuno que el Señor nos habla a través de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 58. Si hacemos esa clase de ayuno, entonces, si no tenemos una gran relación con el Señor, estrecha relación con el Señor, si lo hacemos de esta manera como Él nos pide, entonces nuestros ruegos serán escuchados y nuestra luz. Entonces tu luz surgirá como aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Es decir, que si estamos en paz con Dios, si estamos viviendo una vida bien conectada con Dios, haciendo realmente estas cosas que el Señor nos pide, que le agradan, entonces estamos en paz con Dios. Estamos haciendo el ayuno que agrada a Dios. Y los discípulos de Juan y los fariseos que ayunaban realmente, pero se olvidaban quizás de esto que les sugería el Señor, que era el ayuno que le agradaba a Él.
Entonces, no tenía entonces ningún valor ese tipo de ayuno, ¿verdad? Por más que ayunaran, más estaban en gracia aquellos que estaban con el novio y no estaban ayunando, porque estaban realmente en una conexión con Dios, en una comunión con Dios y lo tenían todo en Él. Así pasa cuando tenemos una relación profunda con el Señor. Cuando sentimos que por una razón u otra, esa relación se ha tronchado, se ha cortado. Si de pensamiento hemos ofendido al Señor, entonces, si queremos más gracias del Señor, si queremos más Espíritu Santo, si queremos ser llenos de la gracia del Señor y del Espíritu Santo, entonces ese es el momento de hacer el tipo de ayuno que nos pide el Señor en Isaías 58, 6 al 7. Mientras tanto, si nosotros seguimos ayunando, pero como dice también en el mismo capítulo, porque muchos se quejaban también en este tiempo que en esta lectura de Isaías 58 que ellos ayunaban y que Dios no les escuchaba. Dice, grita con fuerza, sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados, a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen preguntándome cuáles son las obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quedan y se quejan porque ¿por qué ayunamos y no ves, no ves, nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta? Le están reclamando al Señor Dios por qué ellos ayunan, se humillan y Dios no lo toma en cuenta. Porque, dice el Señor, porque en los días de su ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayuno que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. Entonces, ahí está el detalle. Tenemos que ayunar, pero ayunar en la forma y el tipo de ayuno que agrada a Dios. Entonces es una buena comparación de esa lectura de Mateo 9 a la lectura de hoy, 14 al 15, y también compararla con el ayuno que agrada a Dios en Isaías 58, 1 en adelante. El capítulo completo, que no es muy largo, puede ayudar bastante a decidir en esta cuaresma cómo ayunar de una forma que agrade a Dios. También tiene un comentario que ayuda muchísimo para nosotros poder hacer el ayuno conforme a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor.